Cronos, un encuentro con la historia. Amigos oyentes, bienvenidos a nuestro programa Cronos, un encuentro con la historia. Programa que llega a través de Radio Condo, de emisora cultural y universitaria de Manizales, y la dirección del Centro de Historia de Manizales. Vicente Estrada Arango, presidente de esta entidad, y José Germán Hoyos Salazar, secretario ejecutivo del mismo, les dan su bienvenida. Bueno, Vicente, en el último programa se había hablado sobre la creación del departamento de Caldas y se habían dado algunas pautas por el cual fue creado el departamento. Yo quiero que hoy desmenucemos mejor cómo se creó el departamento de Caldas. Se mencionó, y tú lo dijiste con las palabras, que era una colcha de retazos, pero vamos a desmenuzar esa colcha de retazos en las formas que se creó el departamento y cuántos mapas tuvo desde su creación hasta ya su última adición al mapa que se llamó la Mariposa de Colombia. Entonces, retomemos un poco qué pasó en el Congreso de 1895 con Rafael Uribe. Bueno, habíamos, como tú dices, José Germán y amigos oyentes, habíamos presentado un rápido esbozo de cómo se creó el departamento. Pero ahondando en la historia, tenemos que ver que en el Congreso de 1895, Rafael Uribe propone la creación del departamento de El Gran Caldas, cuya capital, y ahí hay una inmensa jugada política, podría ser Manizales, Río Sucio o Pereira. ¿Por qué cualquiera de esas tres ciudades? Pues eran las ciudades que tenían mayor preponderancia dentro de la región. Aquí podríamos decir que empiezan las futuras pugnas entre Manizales y Pereira por ser cabezas o ser las ciudades más importantes que pudiera tener una sección de la patria. Pugna que termina finalmente en la década de 1960, cuando Pereira logra ser capital de Risaralda. Río Sucio, a partir de todas estas andanzas políticas, es una ciudad que se viene a menos. Debemos recordar que Río Sucio era la capital de la provincia de Río Sucio, valga la redundancia, del Estado Soberano del Cauca. Río Sucio por aquel entonces era una ciudad muy importante, una ciudad que controlaba todo el occidente de la actual Caldas y Risaralda. Una ciudad que tenía una clase dirigente muy importante, que tenía una buena plataforma de manejo del poder político en el lejano Popayán, porque tenemos que recordar que esa parte pertenecía al Estado Soberano del Cauca y que, entre otras cosas, si uno ve los mapas de 1890 para atrás, el Cauca era más de medio Colombia. Colombia estaba dividido en 9 estados, después fueron 11, pero en esos 9 estados el Cauca era más de la mitad de Colombia. Esa propuesta, pues, sobra decir que, como lo conté la vez pasada, se hundió, no tuvo mayor fuerza porque el Congreso era controlado más que todo por el Partido Conservador y Rafael Uribe era un líder del Partido Liberal. Y era tanto el poder del Partido Conservador que llegó un momento en que Rafael Uribe fue el único representante del Partido Liberal que hubo en el Congreso. Una cosa, pues, aberrante, pero ese era el juego político de la época. Como este proyecto se hunde, vuelve a ser presentado a principios del siglo XX un proyecto por el representante Valerio Antonio Hoyos, que presenta el proyecto de la creación de un nuevo departamento, y ese sí echa a caminar. Pero recordemos que, a pesar de que tuvo buena acogida por mucha parte del Congreso, tampoco logró ser una ley de la República la creación del departamento de Caldas. En 1904, Rafael Uribe insiste otra vez en un proyecto de ley por el cual se creaban los siguientes departamentos. Se creaba el Gran Caldas, se creaba Nariño, Chocó,
Huila, Santander del Sur, Santander del Norte y Sabanas, que era un departamento que se le iba a quitar al departamento de Bolívar, y también Arauca. La división que proponía Rafael Uribe es que la administración debería estar en otras manos que la de sus mismos habitantes. Es decir, debería ser administrado por sus propios vecinos, por sus propios personajes importantes. Ya se había emancipado Manizales comercialmente, importando y exportando, se había emancipado tanto de Bogotá como de Medellín. Y este proyecto que presenta Rafael Uribe lo hace también pensando en unas futuras vías, sobre todo ferrocarriles, que vayan a Buenaventura y Puerto de Río y busquen otras conexiones con el Magdalena y el Pacífico. Es decir, se pensaba en un desarrollo muy importante en esa época para el país. Sobra decir lo que todo el mundo conoce, que el departamento, o lo que llegó a ser el departamento, eran territorios de Antioquia, Cauca y Tolima. Los ríos Arquía, Cauca y Chinchiná separaron al Cauca de Antioquia. Y en la zona caucana existían 4 provincias. Ojo, la provincia de Marmato con capital Río Sucio, Robledo con capital Pereira, Quindío con capital Cartago, Quibdó con capital Quibdó. Esa es la zona que se pretende cortarle al estado antioqueño, al estado caucano. Y en la zona antioqueña no existían sino 2 provincias, que es la del sur con capital de Manizales y Aures con capital Sonsón. Así, mirando esto, se da uno cuenta de que a la hora de la verdad la que menos resultaría perjudicada sería Antioquia. Y por eso fue el brinco tan grande en el Congreso cuando Cauca conoció estos proyectos. Para ella era un partimiento, una escisión muy grande de su provincia, y por eso se opuso. Todo esto hace que el juego en el Congreso sea prácticamente imposible, y hace que más otros hechos políticos después de la guerra de los 1000 días hacen que Colombia sea imposible de manejar, y que el general Rafael Reyes clausure el Congreso, se declare dictador y se cite a una asamblea constituyente, como lo hemos dicho en otras oportunidades. Cuando cita la Asamblea Constituyente, Colombia ya había dejado de ser su división en estados y le había pasado, después de 1886, a departamentos. Para compensar esa pérdida de Panamá, se había logrado que se creara el departamento de Nariño, partiéndolo pues desde el Cauca. Entonces, ¿cómo se dividía Colombia antes de Caldas? ¿Cómo estaba conformada políticamente el país? A ver, estaba conformado por departamentos, y entre ellos solamente 9. Pero como habíamos perdido una provincia, como ya dije, que era la de Panamá, pues se creó un departamento nuevo, que fue el de Nariño. Así vemos que el departamento de Caldas, por medio de la ley 17 del 11 de abril de 1905, crea el departamento de Caldas, formado con territorios de los departamentos de Antioquia y Cauca. Eso fue un proceso de 8 años, muy difícil, en donde se creaba, se desaparecía, se le quitaban zonas, volvían y se agregaban otras, volvía y se presentaba la propuesta a la constituyente, pero siempre primó una cosa cuando este proyecto se debatía, es que la capital fuera siempre Manizales. Ahora, ¿por qué Manizales? Hay que recordar, como lo he dicho en otros programas, que Rafael Reyes era muy amigo de Alejandro Gutiérrez y de toda la familia Gutiérrez, y él estaba firmemente convencido, tal vez influenciado por los Gutiérrez y otras personas de la clase dirigente manizaleña, de que la ciudad clave o central debería ser Manizales. Eso es un regalo, yo creo que lo hizo por amistad, porque recuerde que habían 3 ciudades que tenían en ese momento la categoría para llegar a ser capital del departamento.
Bueno, el nombre, como tú me has preguntado aquí fuera de micrófonos, que se escogió fue el de Caldas. El de Caldas ya he contado en otras reuniones que fue para complacer al Cauca, porque el departamento de Antioquia o el estado de Antioquia había propuesto que se llamara Córdoba, y también otro proyecto había dicho que se llamaba el departamento de los Andes. Cuando se logra crear toda esa colcha de retazos, hay que tener en cuenta que fueron 3 provincias caucanas, que fueron las de Robledo, Marmato y la provincia del sur de Antioquia. O sea que era más o menos medio departamento del que conocimos como la mariposa verde. Siempre se pensó que la creación del departamento de Caldas era una cuestión de interés nacional, y por eso hubo en cierta forma una gran acogida cuando se creó el departamento. Solamente hubo una oposición muy cerrada en Pereira y en toda la provincia de Robledo, porque ellos veían que así Pereira perdía la preponderancia de ser una capital. El prefecto político de Pereira tuvo una intervención muy fuerte para oponerse al proyecto. Ese prefecto se llamaba Mariano Montoya y hizo un plebiscito telegráfico de oposición al departamento, y lo que obligó al general Reyes a enviar 200 soldados de Ibagué para someterlo y obligarlo a cumplir las decisiones de la Asamblea Constituyente. Una jugada muy peligrosa, pues recordamos que hacía solamente 3 años había terminado la Guerra de los 1000 días, teníamos la separación de Panamá, y una gran parte del Cauca quería, sobre todo la parte norte, lo que hoy en día es el Valle del Cauca y el Chocó, quería anexarse a Panamá. O sea que el general Rafael Reyes estaba bailando en la cuerda floja y tuvo que hacer una serie de jugadas políticas, pero más que políticas, dictatoriales. Pero así todo, el departamento se inauguró el 15 de junio de 1905. Al respecto de esta fecha de creación y de inauguración, cuando surgió el primer centenario del departamento en el año 2005, hubo una serie de personas que no estaban de acuerdo con que eso se celebrara el 11 de abril, sino el 15 de junio, porque yo soy uno de los que creo que el departamento debe celebrar sus efemérides el 15 de junio, que es cuando verdaderamente empieza a figurar como una nueva entidad política. Lo otro era una entelequia, era una cosa que figuraba en una ley, pero en la práctica no existía nada. El mapa de 1905 quedó conformado entonces, como habíamos dicho, por la provincia de Marmato con capital Río Sucio, la provincia de Robledo con capital Pereira y la provincia del sur de Antioquia, en donde habían 2 ciudades muy importantes que son Manizales y Salamina, a la que también en su momento alguien propuso como capital de la nueva creación o la nueva división política. Esa división entre Caldas y Antioquia pues obedeció a algunos parámetros políticos. Entonces, ¿cuál fue las verdaderas razones para haber creado ese departamento de Caldas? A ver, ya habíamos dicho en otros programas que el general Reyes, como había sido combatiente en varias guerras civiles y conocía la historia de Colombia, se había propuesto dividir de una vez por todas a Antioquia y el Cauca para que no siguieran ese continuo antagonismo y esa continua luchadera por unos límites que, si bien es cierto, nunca fueron cambiados, casi siempre fueron desconocidos por los 2 estados, y se crea como una cuña para que ninguno de los 2 departamentos ambicione el territorio de lo otro. También es una parte que se estudia muy poco o se ha estudiado muy poco y se conoce muy poco, es que la creación del departamento se hizo como un apoyo vital e importante a la colonización antioqueña. Ya estaba en 1905, ya es la tercera etapa de la colonización, que es la colonización ya empresarial, la colonización en donde ya está muy definido toda la creación de la gran cantidad de poblaciones de la colonización, pero se está abriendo desde Manizales,
y eso no lo olvida la gente. Si bien hemos dicho que que Sonsón es la madre de muchos pueblos, Salamina es la abuela, la verdadera madre es Manizales, porque la colonización del Quindío, del occidente del Caldas de esa época, o sea, del Risaralda hoy en día, y del norte del Valle, se hace patrocinada, dirigida y con gente salida desde Manizales. Los grandes terratenientes de la época tenían su asiento y sus negocios en Manizales, y desde aquí había suficiente mano de obra para colonizar hacia el sur. Esta división también tenía otro ingrediente muy oculto, pero que en los pasillos del Congreso se sabía que era para poder gobernar más fácilmente el país. Hay una máxima en la política y en todas las maquinaciones que hace un gobierno, y es que mientras usted más divida, más fácil es gobernar. Acuérdese en la máxima que divide y reinarás. Lo interesante de todo esto es que también se pensaba que al crearse un nuevo departamento hay un lógico desarrollo de las vías y desarrollo de las poblaciones, y eso desarrolla el país. El mismo día que se creó el departamento de Caldas, como hemos dicho en otras partes, se crean el departamento del Atlántico y del Huila. Pero 2 meses después se crearon los departamentos de Galán, Quesada y Tundama, departamentos que van a durar muy poco, solamente por ahí unos 3 o 4 meses, que por otra ley de la constituyente los abolió. Ahí queda demostrado que el único interesado en crear departamentos era el gobierno y no una petición ciudadana, es decir, esto no fue democrático. Por eso vemos que es un dictador el que hace este tipo de movimientos territoriales, que a la postre han sido benéficos para el país. Ya hemos contado que el Cauca era mucho más grande que la mitad de Colombia. Recordemos que los Santanderes era un solo departamento. Recordemos que el Tolima Grande abarcaba hasta parte del Meta de hoy en día y del Caquetá. Es decir, eran unas inmensidades muy difíciles de gobernar en unos gobiernos provinciales o parroquiales, diría yo, y mucho menos pues por el manejo del gobierno nacional. Había que partir esos inmensos territorios. Es como cuando usted compra una finca muy grande, hay que dividirle muchos potreros para poder manejar esos potreros mucho más fácil y tener una mayor explotación de un territorio. Pero siempre tuvo el general Reyes una mira muy importante en todos los proyectos de hacer y deshacer. Siempre contó con que el río Magdalena fuera parte vital de la nueva creación, porque él entendía que el gran comercio manizaleño necesitaba una salida por el río Magdalena hacia el Atlántico. Y entonces uno ve que en el desarrollo de toda esa formación siempre se cuenta con tener un puerto en el río Magdalena. Por eso en esos mismos años se está formando, o mejor, fundando y desarrollando el puerto de La Dorada, que se llamó La María en unas ocasiones y en otros se llamó Puerto Conejo. Pero no solo eso, darle un desarrollo, sino que también se integró por medio del decreto 763 del 29 de junio de 1907, se crea la provincia de Manzanares, formada por un pedazo de la provincia de Aures, donde se encontraban Pensilvania, San Agustín, que es el nombre que tenía antiguamente Samaná, y Florencia, lo mismo que un pedazo de la provincia de Honda, donde ya existían Manzanares, Victoria y Marulanda. En ese mismo decreto se nombra capital de esa provincia a Manizales, a Manzanares, y la adiciona a Caldas. O sea que ahí vemos que se le está agregando otra parte que en un momento dado va conformando ya la mariposa. Es como si tuviéramos el ala derecha de la mariposa que le faltaba. Entonces en 1907 tenemos ya un departamento en donde está la provincia de Marmato, la provincia de Robledo, la provincia de Manizales, la provincia de Aranzazu y la provincia de Manzanares. Vemos que ya el departamento tiene... En 2 años. Por eso, en el año de 1907, vemos que el departamento ya tiene, diría yo, más de un 70% de formación, casi un 75%.
Pero no todo es color de rosa. El 5 de agosto de 1908, el presidente Reyes firma la ley primera que suprime 15 departamentos que existían en el país y los reemplazó por 34, más un distrito capital. Mire usted todos los juegos territoriales y políticos que está haciendo el general Rafael Reyes. Todos esos juegos uno se pone a mirarlos en la geopolítica y uno se da cuenta que es la desestabilización política de todos los líderes regionales. Lo mismo que despertándole las ansias a muchas provincias de tener una independencia de algunas regiones que en un momento dado no les convenía seguir perteneciendo. Nuevamente, el 5 de agosto de 1908, el presidente Reyes firma la ley primera y suprime los 15 departamentos que había creado hacía un año y los reemplaza por 34 departamentos. Entonces aparecen departamentos que hoy en día uno dice, hombre, pero ¿eso por qué? Por ejemplo, Tumaco, Túquerres, Garzón, Chiquinquirá, Jericó, Sonsón, Facatativá, y uno simbólico, que sería Panamá, como una añoranza de lo que habíamos perdido. Todos esos departamentos llevan el nombre de lo que en su momento fue su capital. Con esto el presidente, recalco, creía que podía gobernarse mejor y sería más eficiente. A Caldas, en esa ley, lo dividió en dos: el departamento de Manizales con las provincias de Manizales, Aranzazu y Manzanares con capital en Manizales, y el departamento el departamento de Cartago con las provincias de Robledo y Mamato, más la del Quindío, que incluye el norte del valle con capital Cartago. Ya vemos que así aparecen estos 34 departamentos, pero esa decisión creó mucho más problemas que decisiones. Hay otra jugada en esta nueva ley: se suprimen las provincias y se intercambian por municipios para disminuir los costos de administración. El tercer mapa, o sea, 1908 hace que Caldas aparezca con otro mapa en donde no se va a aparecer a nada de lo que fue cuando la Mariposa, ni de lo que es hoy en día. Y ese departamento se llamó Departamento de Manizales, con Manizales, y el departamento de Cartago con capital Pereira. Pero ese departamento de Cartago tiene a Cartago, Armenia y Río Sucio. O sea que ahí está creando un gran problema político regional. Esto motivó una serie de protestas a nivel nacional que hizo que el presidente Rafael Reyes tuviera que revisar todas las modificaciones que había hecho el territorio nacional. Suprimió, por ejemplo, el departamento de Cartago por decreto 916 del 31 de agosto de 1908 y parte de él lo sumó al departamento de Manizales. Es todo lo que conocemos ahí cerca de Pereira, todo ese plan de Cerritos, todo eso quedó ya en el departamento de Manizales con esta nueva reposición. A eso le añadió la región del Quindío, con los municipios de ese entonces, Armenia, Caracá, Finlandia y Circasia, y el corregimiento de Salento, que habían pedido ellas la anexión a Caldas desde 2 años antes. Mire que la creación del departamento de Caldas es muy traumática y muy complicada. Yo diría que más traumática que la misma separación del Gran Caldas. Recuerden las peleas políticas que hubo entre Risaralda, Quindío y Caldas, pero yo diría que fue mucho más traumática esta creación del departamento. Alcalá y Ulloa, que era una región del Quindío, fueron suprimidos de esa región del Quindío, y por eso veíamos el mapa de la Mariposa que tenía una entrada ahí que no tenía razón lógica, y eso se debió a que muchos ganaderos que eran amigos del general Rafael Reyes le indicaron que no les interesaba y que no les convenía estar en un nuevo departamento, y mucho menos con una capital tan lejana como Manizales. Ese departamento que vemos en 1908 le cambiaron el nombre por el departamento de Manizales y siguió con capital Manizales.
ya con todas estas jugadas políticas que es difícil entender así a la carrera, el departamento queda conformado ya en un 90%. Ya tenemos prácticamente la mariposa lista y solamente queda un pedazo en el occidente que pertenecía al departamento del Chocó, que lo vamos a ver integrado mucho después. En 1909 el presidente Reyes tiene que retirarse del poder y cae en una desgracia. Inmediatamente el gobierno, mediante la ley 65 del 14 de diciembre de 1909, volvió a los 9 departamentos iniciales y declaró en entredicho a todos los nuevos y les exigió demostrar el cumplimiento de los requisitos para ser nombrados. Recuerden que, como había sido el acto de un dictador, muchos habían sido hechos a la brava, sin cumplir los requisitos, lo que incomodaba a muchísimos políticos del país, y hacen pues que esta ley 65 del 14 de diciembre de 1909 hacen que sea factible ese retroceso. Pero afortunadamente el departamento de Manizales demostró que cumplía los requisitos y fue aprobado nuevamente, pero con el nombre de Caldas, mediante el decreto 340 del 16 de abril de 1910, firmado por el presidente Ramón González Valencia. Esa es otra fecha que debe tenerse como verdadera fecha de la creación del departamento. Es que antes hubo unas entidades territoriales que ya no existían jurídicamente, y entonces el 16 de abril de 1910, o sea que el centenario del departamento debía de celebrarse el 16 de abril de 2010 y no del 2005 como se celebró. Eso hace que en 1910 haya otro mapa totalmente distinto. Si empezamos a ver los mapas del departamento o de lo que es Caldas hoy en día, hay una secuencia, repito, muy dramática, en donde uno ve que, si bien es cierto, la idea original prácticamente prevalece, tiene una gran cantidad de cambios, una gran cantidad de traumatismos, más que todo de orden político, pero no de orden territorial. Y por eso siempre se continuaron las rivalidades entre Manizales, Pereira y Armenia, porque todas se creían con derecho a ser pues la capital de una fracción territorial. En 1912 hay una campaña muy importante para anexar a Caldas un pedazo de la Intendencia del Chocó, y es la zona de Pueblo Rico, porque está poblada por una inmensa cantidad de colonos antioqueños y caldenses. Y efectivamente la ley 31 de octubre, la ley 31 de octubre primero de 1912, retira de la Intendencia del Chocó a Pueblo Rico. Esa ley es firmada por Carlos Eugenio Restrepo, y una ley que empieza a regir a partir del 1 de enero de 1913. Es un proceso que se demoró 8 años, repito, muy traumático, y por eso vemos que en 1913 hay un sexto mapa en donde ya aparece la famosa mariposa verde, la configuración que tanto añoramos y que no volveremos a ver nunca más si sigue el estado actual de la política colombiana. Bueno, Vicente, pues ya nos informan que el tiempo se ha terminado. Yo creo que hemos hecho un buena síntesis, buen resumen de la creación de Caldas. Mire que no es solo decir Caldas fue creado en 1905 por el... Mire todos los pasos que hubo para que tener un departamento ya formado, de 1905 a 1913, 6 mapas con diferentes conformaciones, con diferentes procesos políticos que tuvieron sus consecuencias y que más adelante pues será tema para debatir. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos haber dejado llegar nuestro programa a sus hogares y esperamos tenerlos en la próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego y muchas gracias. Cronos, un encuentro con la historia.